Para poder comprender mejor el pasaje bíblico en el cual vamos a centrar el mensaje de la palabra en esta tarde, vamos a irnos unos versículos más hacia atrás, en el versículo 17. Ahí en ese versículo 17, en Mateo 26, digamos que inicia este día de jueves de intimidad para poder comprender el contexto del mensaje del día de hoy. Les voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a leer solamente el versículo 17 y luego de leerlo todos juntos, les pido que me acompañen en oración para pedir la guía de nuestro Dios. Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comes la Pascua? Oramos. Amoroso Padre que habitas en las alturas celestiales, te damos gracias, Señor, en esta hora de la tarde. Es un privilegio estar en tu casa de oración, celebrando esta Semana Mayor, recordando el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos por tu palabra que en esta tarde será expuesta. Te suplico que puedas usarme como un instrumento útil, que sea tu Espíritu Santo el que abra a través de mí, para que de esa manera tu palabra sea de edificación para tu pueblo. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como decía, el contexto de este jueves de intimidad inicia, y ahí lo deja muy claro aquí en ese pasaje en Mateo, que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos para que puedas comer la Pascua? En este solo versículo se mencionan dos festividades. La festividad de la Pascua, que estamos un poco más acostumbradas a esta festividad, pero también se menciona la festividad de los panes sin levadura. Aparentemente se mencionan ahí las dos en un solo versículo y uno podría pensar, ambas es la misma fiesta de los judíos, ¿sí? Pero realmente no es así, son dos festividades diferentes que incluso son en 2 días separados. Y entonces, ¿por qué se mencionan como si fuesen en un mismo día? Es importante poder comprender este contexto para poder darnos cuenta cómo todo esto que se menciona en estos pasajes es el cumplimiento de lo que nuestro Dios presentó como una sombra desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, repito, en este jueves de intimidad, ocurrió en vísperas de estas dos fiestas, repito, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Conocemos, leyendo la Biblia, que las festividades de los judíos son establecidas por Dios, y eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuántas son estas festividades en total? En total son 7. Son 7 estas festividades y son celebraciones que están relacionadas con el calendario agrícola hebreo. Estas fiestas se dividen en 2 periodos, ¿sí? Es importante conocer este contexto para poder dar un acercamiento al pasaje que vamos a tener. Estos 2 periodos son las fiestas de primavera y las de otoño. En las fiestas de primavera están relacionadas con las cosechas de cebada y de trigo, mientras que en las fiestas de otoño están relacionadas con la cosecha de árboles frutales. Pero ¿cuáles son en estos 2 periodos? ¿Cuáles son las fiestas que hay en cada una de ellas? En las fiestas de la primavera tenemos la Pascua, que es la primerita de ellas. Tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que podemos ver entonces que son las 2 primeras festividades que tenía el pueblo judío, pero también tenemos las primicias y tenemos el Pentecostés. Estas son las 4 fiestas solemnes del ciclo de primavera. Las fiestas solemnes de otoño son la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ahí son 3.
¿Por qué incluso Dios las dividió de esta manera? ¿Sí? Si nosotros conocemos la historia bíblica, nos podemos dar cuenta que las fiestas de primavera ya se han cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando la fiesta de otoño todavía van a cumplirse en su segunda venida. ¿Sí? Pero ¿de qué manera ya se cumplieron? Es lo que vamos a aterrizar en esta tarde. Es importante, como digo, conocer estas fiestas y su cumplimiento en Cristo, ya que nos da un conocimiento enriquecedor respecto a la sombra que se viene mostrando en el Antiguo Pacto, mencionado en el Antiguo Testamento, y cómo se cumple perfectamente a través de Cristo. Primeramente, la Pascua. La Pascua significa pasar sobre. ¿De dónde se originó la fiesta de la Pascua? Nosotros conocemos la historia desde el Éxodo, donde fue establecido, cómo hace referencia cuando la muerte pasó sobre el pueblo de Israel y no los hirió. Recordemos que ellos eran cautivos en Egipto, cómo Dios utilizó a Moisés, a Aarón y a todos esos dirigentes para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Utilizó las plagas, pero al final, la última de ellas, ¿cuál fue? ¿Cómo hizo la muerte de los primogénitos de cada uno de ellos? Pero para que los primogénitos de los hebreos no tuvieran que padecer por ello, ¿qué tuvieron que hacer ellos? ¿Cuál fue la instrucción de Dios para el pueblo hebreo? Tenían que sacrificar un cordero sin mancha, ¿sí? Y utilizar la sangre para ¿qué? Pintar en el dintel de las puertas, para que de esa manera, cuando el ángel del Señor pasara, no hiriera a los primogénitos de ese hogar. ¿Sí? Esa es precisamente la Pascua, la celebración de ese hecho histórico, porque es un hecho histórico. ¿Sí? Esa es precisamente la Pascua, es la celebración de esa sangre derramada que protegió a los primogénitos y que a los hijos de los egipcios, pues obviamente tuvieron que perecer por esta ira de Dios. Y mientras la Pascua representa la protección de Israel por la sangre del cordero, la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, conmemora la salida nocturna del pueblo de Dios de Egipto. Eso es lo que festeja la fiesta de los panes sin levadura. Le voy a dar lectura a un fragmento en Levítico, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente en 25, Levítico 25 dice así: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol, en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 de mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival, en honor al Señor, continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. Aquí en este pasaje hay muchas cosas. En primer lugar, ¿qué simbolizaba la levadura para el pueblo judío? ¿O cómo Dios utiliza ese símbolo de la levadura en la palabra de Dios? ¿Qué simbolizaba? Al pecado, ¿verdad? La levadura siempre simboliza al pecado, ¿sí? En este caso decía, por 7 días vas a comer panes sin levadura. ¿Qué es lo que le hace la levadura al pan? Lo infla, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esa levadura impregna toda la masa y hace que se esponje, pero no solamente eso, también acelera su proceso de descomposición, ¿sí? Esa es una referencia a lo que hace el pecado en nuestras vidas. Pero fíjense bien cómo menciona estas dos celebraciones. La Pascua inicia el día 14 del primer mes. Recordemos que el pueblo judío utilizaba los meses de manera diferente. Su primer mes se llamaba Nisan, así como la marca de vehículos, ¿no? Así se nombraba su primer mes, Nisan. En el día 14 del primer mes, pero luego el siguiente versículo dice, al día siguiente, o sea, el día 15 del mes, comenzarás el festival de los panes sin levadura.
Entonces aquí nos deja muy claro que para el pueblo judío un día era la Pascua y al día siguiente era el festival de los panes sin levadura. Pero realmente para nosotros no es así. ¿Por qué? Los judíos, el pueblo hebreo, tenían una manera diferente de contabilizar los días. Para nosotros, ¿en qué momento inicia un día? A las 12 de la medianoche, ¿no? Ahí inicia nuestro día. Está la hora cero, la primera hora, la segunda hora, 6 de la mañana. Cuando amanece ya lleva 6 horas el día, ¿no? ¿Sí? ¿Y en qué momento finalizan nuestros días? El día de hoy, ¿a qué hora va a terminar? Hasta la medianoche, ¿no? Pero para los judíos no era así. Sus días iniciaban cuando caía la noche. O sea, hagan de cuenta ahorita que está anocheciendo, en este momento para el pueblo judío estaba comenzando un nuevo día. ¿Sí? Y el día finalizaba al día siguiente, igualmente cuando el sol se estaba poniendo. ¿Sí? Eso quiere decir que la Pascua, que comenzaba una hora como esta, ¿sí?, finalizaba al día siguiente, más o menos por esta hora, y en ese momento iniciaba el festival de los panes sin levadura. O sea, si nos damos cuenta, cuando el pueblo judío ya se juntaba en familia para poder comer ese cordero que ellos inmolaban y cocinaban, ¿sí?, prácticamente se juntaba esa festividad con la preparación del primer banquete de panes sin levadura. Prácticamente en esa misma noche ellos juntaban ambas festividades. Ellos celebraban la Pascua y además estaban iniciando ese festival de 7 días de panes sin levadura. ¿Sí queda claro más o menos? De esa manera el pueblo judío celebraba estas conmemoraciones, ¿sí? Pero hay un detalle interesante, que mientras el ciclo estándar de los judíos era de esa manera, repito, cuando era de puesta de sol a puesta de sol, en donde la matanza de los corderos, en el caso de la Pascua, era el día 14 de Nisan, el primer mes, ¿sí?, que ocurría en este caso el viernes por la tarde, los judíos de la región de Galilea, que era el caso de nuestro Señor Jesús y de todos sus discípulos, ¿sí?, ellos tenían una pequeña variante en el cual sus ciclos de día y de noche eran un poco diferentes, lo hacían desde el amanecer hasta el amanecer. Era una costumbre que en la región de Galilea tenían. Eso significaba que para ellos en particular, la matanza de los corderos del día 14 de Nisan, o sea, el día de la Pascua, iba a ocurrir el jueves por la tarde, o sea, en el día que estamos celebrando ahorita, ¿sí?, que es precisamente cuando Jesús y sus discípulos guardaron esta fiesta, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos encontrar de repente, y muchos se agarran de ahí, no es que aquí la Biblia se contradice, ¿sí?, porque realmente la Pascua es en viernes, ¿por qué entonces Jesús y sus discípulos lo celebraron el jueves? ¿No? Y aquí está el motivo. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que este jueves, como nosotros lo llamamos jueves de intimidad, ¿sí?, es precisamente como ellos, como galileos, empezaron a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y de acuerdo a esta forma, como contaban el tiempo los hebreos, Israel salió de Egipto precisamente, como digo, en la celebración de los panes sin levadura, el día 15 del primer mes, ¿sí?, recordando que sería entonces anocheciendo. Todo esto es importante porque vamos a ver al finalizar esta reflexión cómo se aterriza el cumplimiento profético de estas dos celebraciones. Pero ¿qué más sucedió ese día? Nuestro Señor Jesucristo celebró esta Pascua, esta última cena. También en esos momentos hubo una disputa entre los discípulos para ver quién era el mayor. También cuando ya terminaron de celebrar esta cena,
y salieron de ahí. Jesús anuncia la negación de Pedro, y también ya entrando la noche, Jesús se retira a orar en el huerto de Getsemaní para posteriormente ser arrestado. Muchísimas de estas cosas son las que pasaron en solamente ni siquiera en ese día, solamente en esa tarde-noche. Y precisamente vamos en el pasaje donde leímos hace un rato, vamos a analizar versículo por versículo cómo sucedió ese momento de intimidad de Jesús con nuestro Padre Dios, esa oración que él tuvo en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Nuestro pasaje bíblico inició en Mateo 26, desde el versículo 36, ¿sí? Pero prácticamente, si nosotros nos damos cuenta, desde el versículo 30 podemos nosotros encontrar el inicio de la salida a Getsemaní. Aquí vamos a hacer un experimento. Este pasaje de la oración de Jesús en Getsemaní se menciona tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿sí? Se menciona en pasajes paralelos. Hay algunas cosas que Marcos menciona que Mateo no lo dice, y hay algunas cosas muy importantes que Lucas menciona que ninguno de los otros dos dice. Entonces les voy a pedir que, así como están sentados, uno de ustedes tenga abierto su Biblia en Mateo 26, el que esté a su lado, para que puedan ir comparando los pasajes, lo pueda tener abierto en Marcos 14, y si hay otra persona a su lado, que lo pueda tener abierto en Lucas 22. Si está usted sentado solito, no importa, mantenga su Biblia abierta en Mateo. Yo de todas maneras voy a leer todos los pasajes paralelos. Repito, ¿cuáles son los pasajes paralelos? Mateo 26, en este caso estamos en el versículo 30. Marcos 14, en este caso en el versículo 26, ahí estamos arrancando. Y en Lucas 22 arrancaremos desde el versículo 39. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? ¿Sí? No se pierdan. Si sienten que se pierden, quédense en Mateo. En Mateo 26 están perfectos. Allí es donde más nos vamos a enfocar, ¿sí? En Mateo 26:30 dice de la siguiente manera: y cuando hubieron cantado el himno, o sea, finalizando esa cena, esa celebración de la Pascua que tuvo Jesús con sus discípulos, dice, salieron al monte de los olivos. Lo mismo dice Marcos, ¿sí? Pero Lucas menciona algo interesante que no menciona ninguno de los otros dos. En Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Pueden ver que aquí agrega eso, como solía. O sea, era una costumbre de Jesús, no es porque ese día se le ocurrió ir a ese lugar. No, ese huerto de Getsemaní al pie del monte de los olivos era un lugar donde Jesús acostumbraba a ir, ¿sí? Era un lugar de reunión para él y sus discípulos. Como ahí dice, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Así termina Lucas, ese versículo 39. Ahora sí, brincando en el pasaje donde ya arrancamos en Mateo 26:36, ¿sí? Ahí igual Marcos brinca del 26 al 32, para los que están en Marcos. Ahí en Mateo dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahí prácticamente Marcos dice lo mismo. Ahí menciona cómo Jesús llegó con ellos a ese lugar que se llama Getsemaní. Ahí esa palabra lugar, en su original en griego, hace referencia a una propiedad definida, o sea, un lugar cerrado. No era un huerto que estuviese abierto que cualquier persona pudiese entrar. Era un lugar, una propiedad privada. Y ahí nos podemos dar cuenta de cómo Jesús utilizaba esa ventaja
para poder reunirse con sus discípulos en ese lugar, ¿sí? En este huerto privado. La palabra Getsemaní, que era el nombre de ese huerto, precisamente significaba prensa de aceite, ¿sí? Porque al encontrarse al Monte de los Olivos, este huerto precisamente era de olivos. ¿Qué es un olivo? Son las aceitunas. Y de estas aceitunas es de donde se sacaba el aceite. Por lo tanto, el nombre de Getsemaní hacía referencia precisamente a una prensa de aceite. Por eso se llamaba de esa manera. Versículo 37. Y tomando a Pedro, estoy en Mateo, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Sí? Aquí menciona que tomó a 3 discípulos, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los 2 hijos de Zebedeo? Mateo no lo menciona. Quizá yo ya me lo sepa, pero Marcos sí dice quiénes son. ¿Quiénes son los 2 hijos de Zebedeo? En Marcos 14:33 son Jacobo y Juan, ¿no? Ahí lo dice. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mateo dice en gran manera. Podemos ver cómo aquí Jesús, con los 3 discípulos que más tenían, que con los que más confianza tenía, son a los que llamó. De los 12 llamó a estos 3. Y si nosotros conocemos la historia bíblica, sabemos que estos 3 discípulos eran su círculo más allegado. Incluso estos 3 son los que estuvieron con Jesús en otros 2 momentos importantes, el cual fue la transfiguración y cuando sanó a la hija de Jairo. ¿Sí? También en esos 2 eventos estuvieron estos 3 discípulos. Y en este momento, precisamente, cuando Jesús se retiró al huerto de Getsemaní a orar. En el versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso dice Mateo. Marcos dice exactamente lo mismo, prácticamente, pero Lucas agrega un detallito más. En Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Aquí ya le dio un sentido qué es lo que tenían que orar, cosa que los otros 2 discípulos no mencionan, los otros 2 evangelios no mencionan, ¿sí? Aquí en este momento nos damos cuenta cómo Jesús dejó aflorar sus emociones delante de estos 3 discípulos. Recordemos que era su círculo más cercano, los discípulos más allegados. Cómo esa profunda tristeza y angustia, como ahí dice, de gran manera la dejó aflorar con ellos. Como dice ahí, Jesús dijo: mi alma está muy triste. Para el pueblo judío, cuando ellos se hablaban acerca de la palabra alma, se referían a como nosotros ahora decimos: me rompiste el corazón. Nosotros en nuestro contexto usamos el corazón como nuestro centro de las emociones, ¿sí? Pero en el pueblo judío no usaban el corazón para ellos, sino usaban la palabra alma para referirse precisamente a ese lugar, a ese centro de los sentimientos, ese centro de las emociones. Por eso es que Jesús utiliza esa palabra. Y cuando Jesús les dice: velen conmigo, velad conmigo, ¿sí? No le estaba diciendo a los discípulos: quédense aquí, pónganse buzos por si llega alguno de los que me quieren apresar. No se refería a esa velada. Se refería a que estuviesen, que fuesen ese sustento en oración mientras Él se retiraba a orar con el Padre. A eso se refiere, a esa petición. No era como una orden, sino era como una petición que le hizo a sus discípulos. Me voy a brincar ahorita el versículo 39 en Mateo. Voy al 40, Mateo 26:40. Al ratito regresamos al 39. 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo.
y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lo mismo dice prácticamente el Evangelio de Marcos. Pero Lucas igual le agrega un detalle más. En Lucas 22:45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Y dice: a causa de la tristeza. Así lo menciona Lucas, ¿sí? En otras traducciones, en vez de decir durmiendo a causa de la tristeza, dice agotados, exhaustos, vencidos por la tristeza, ¿sí? Era tanto ese cúmulo de emociones que no solamente Jesús estaba viviendo en esas horas, sino también los discípulos. Ellos acababan de recibir nuevamente la noticia de que Jesús les había dicho que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser traicionado, que Él iba a padecer todo lo que iba a padecer. Ellos tenían ese cúmulo de noticias sobre de ellos y se sentían, todas esas emociones había permeado físicamente en ellos, a tal grado que estaban agotados, estaban exhaustos mentalmente. ¿Y cómo su cuerpo reaccionó? Jesús les pidió que esperaran un momentito orando, ¿y qué hicieron ellos? Se durmieron. En el siguiente versículo, donde menciona, en el 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este pequeño pasaje hasta no lo sabemos de memoria. Marcos dice lo mismo. Lucas prácticamente también lo menciona de esa manera. Velad y orad, no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando les repite Jesucristo, velen, está refiriéndose de nuevo a que manténganse despiertos, pero un despierto es una alerta espiritual. Y cuando hace referencia al espíritu y a la carne, obviamente se refiere con el espíritu a la nueva naturaleza o el propósito de poder agradar a Dios. Y cuando se refiere a la carne, que la carne es débil, se refiere a nuestra vieja naturaleza, a la falta de voluntad de agradarle a Dios. Recordemos que el que nosotros podamos velar y orar de manera continua hace que nuestra carne débil y el espíritu y la voluntad se impongan y aseguran esta firmeza en todas las pruebas y tentaciones que nosotros tengamos en nuestra vida. En el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez. Me brinco al 43, dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Si se dan cuenta, me he brincado las partes donde menciona las palabras de la oración de Jesús. Esas las vamos a ir en un momento más, ¿sí? Marcos básicamente dice lo mismo. Podemos ver entonces cuántas veces nuestro Señor Jesucristo se retiró a hacer esa oración. Se retiró 3 veces, ¿sí? ¿Y será que en cada una de esas veces que se retiró pidió cosas diferentes? No, ahí dice diciendo las mismas palabras. Su oración fue la misma, ¿sí? Lucas agrega un detalle, más bien 2 detalles importantes en este pasaje. En Lucas 22, 43 y 44 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso no lo menciona ninguno de los otros 2 evangelios. Y en el 44, en Lucas dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eran su sudor como grandes gotas de sangre. Aquí siempre ha habido como una
un debate si realmente Jesús sudó esas gotas de sangre, que es una condición médica. Si nos damos cuenta, ¿quién fue el que registró este detalle? No fue Mateo, no fue Marcos. ¿Quién lo registró? Fue Lucas, ¿sí? Y Lucas, ya sabemos, él no era uno de los discípulos. Él posteriormente, él siendo médico, hizo una recopilación de todos los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y él fue el único que registró ese detalle. Nosotros conocemos médicamente que existe una condición que se llama hematohidrosis, que es eso mismo, que cuando hay un momento de estrés muy intenso, se pueden provocar que los vasos sanguíneos se revienten y que el sudor sea, digamos, combinado con sangre. Es una condición real, ¿sí? Pero puede ser, como ahí se utiliza, y era su sudor como grandes gotas de sangre, ¿sí? Esa palabra como también nos puede decir que era como un símil, era como algo parecido a, no que literalmente haya sido sangre lo que haya sudado. Sea cual fuera los dos motivos, realmente el énfasis de aquí es la intensidad con la que Jesús estaba orando, esa intensidad con la que Jesús en ese momento estaba sufriendo esa oración, ¿sí? Pero ¿por qué sufría Jesús? ¿Por qué tenía esa intensidad? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo al Padre en ese momento que ocasionó ese nivel de estrés, vamos a llamarlo de esa manera? Ahora sí, nos regresamos al versículo 39 en el caso de Mateo. En el caso de Marcos, estamos regresando al 35. Y en el caso de Lucas es regresar al 41, ¿sí? Leo en Mateo 26, 39. Yendo un poco hacia adelante, ¿sí? En Lucas menciona ese un poco hacia adelante, menciona que es como de un tiro de piedra. ¿Cuánta distancia agarré? Yo puedo agarrar una piedra y tirarla. O sea, no avanzó mucho, ¿sí? O sea, no estaba tan retirado Jesús de sus discípulos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Prácticamente Marcos y Lucas registran las mismas palabras. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, ¿sí? ¿A qué se refería Jesús de que no pasara, él no tuviese que padecer esta copa? ¿Será que Jesús estaba vacilando ante lo que él sabía que iba a suceder en las siguientes horas? ¿Sí? Mucha gente piensa que cuando Jesús menciona y habla de la copa, él estaba pensando en cuando iba a ser apresado, cuando sabía que iba a ser azotado, sabía que iba a ser crucificado, que iba a padecer por horas un dolor físico que yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos pudiésemos imaginar, ¿sí? ¿Será que Jesús estaba pensando y estaba ya teniendo pensándolo ya, será, Padre, mejor no quiero padecer esto? ¿Será que él se refería a eso? ¿Sí? Recordemos que durante el primer siglo, después de la resurrección de Jesús, hubieron muchos cristianos, muchos mártires que incluso cuando ellos iban y los crucificaban o los llevaban a la hoguera, o cuando iban a ser ejecutados, cortándoles la cabeza, qué sé yo, ellos incluso hasta iban cantando, porque ellos nunca se retractaron del haber creído en Jesús. ¿Será posible que estos cristianos del primer siglo tenían más valor que Jesús? Porque él aparentemente se estaba arrepintiendo de lo que iba a hacer. Por supuesto que no.
Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando hablaba de esa copa? ¿Sí? Prácticamente, para poderlo comprender, es saber y conocer el corazón del Evangelio mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias que Dios tiene para nosotros en su palabra? ¿Sí? Para poder conocer esas buenas noticias, también hay que conocer la mala noticia. ¿Sí? El problema más difícil y más grande que se presenta en toda la Biblia, ¿sí?, podemos resumirlo en una sola frase: que Dios es bueno. Y ustedes me pueden decir, entonces, hermano, ¿cómo puede decir que el problema más grande de la Biblia es que Dios sea bueno? El problema es un problema, ¿por qué? Porque nosotros no lo somos, ¿sí? Nosotros no somos para nada buenos, y la palabra misma nos lo dice. ¿Cómo puede Dios entonces ser justo y perdonar a la humanidad, a cada uno de nosotros, siendo malos, siendo malvados? Dios en su justicia condena al hombre por nuestros pecados, pero para ir al cielo, ¿cuál es el requisito para que nosotros vayamos al cielo? ¿Será que hacer alguna buena obra, como se dice en la religión tradicional? No, el requisito para ir al cielo es la perfección. ¿Hay alguno de nosotros que seamos perfectos? No, ¿verdad? Entonces, si ninguno de nosotros tiene justicia perfecta, ¿qué podemos hacer? La respuesta es que siendo Dios justo y para podernos perdonar, es que Dios, en su amor perfecto, se hace hombre a través de Jesús y vive la vida que nosotros no podíamos vivir, no solo evitando el pecado, sino al mismo tiempo viviendo una vida perfecta, una vida de justicia perfecta. No somos salvos de nuestros pecados porque los romanos azotaron y mataron a Jesús. No, somos salvos de nuestros pecados porque cuando Jesús mismo, estando en la cruz, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron imputados sobre Él. Y en ese momento, en el momento en que Jesús estaba recibiendo el pecado de toda la humanidad, estando colgado en la cruz del Calvario, Dios Padre abandonó a su único Hijo, no porque no tuviese la fortaleza de verlo sufrir ahí colgado en la cruz, no, lo hizo porque su único Hijo se había hecho pecado. Y Dios, siendo perfecto, 3 veces santo, Él no puede ser parte del pecado. Y la separación que nosotros, que tú y que yo debíamos de experimentar, Jesús tuvo que pasarla por ti y por mí. Esa separación del Hijo de Dios que experimentó en la cruz, por eso Él exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significaban esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras versiones dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Dios Padre abandonó a su Hijo en ese momento? Porque Cristo en ese momento se había hecho pecado por ti y por mí. Y Dios no puede ser partícipe del pecado. Y no solamente Jesús tuvo que padecer esa separación del Padre en ese momento, sino que también recibió toda la fuerza de la ira de Dios, esa ira que Dios debió derramar en nosotros por nuestros pecados. Jesús la recibió en su propia persona. Como dijo el profeta Isaías, lo mencionó, Jehová quiso quebrantarlo. Por lo tanto, Jesús no estaba sudando como gotas de sangre en ese huerto, en el huerto de Getsemaní, a causa de los azotes, a causa de la cruz romana, no, sino porque en esa cruz el Padre apartó su presencia de Él y en esa cruz el Padre derramó toda su ira sobre Él. Esa precisamente es la copa
a la cual Cristo se refería en su oración, ¿sí? No a los padecimientos físicos, sino a esa separación del Padre, sino a la ira de Dios que iba a experimentar en las horas siguientes. Y todo eso lo hizo por ti y por mí. Pero regresando a la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ¿cómo tuvieron ese cumplimiento profético en nuestro Señor Jesucristo? Hay un par de detalles más que deberíamos de conocer. En el pensamiento hebreo, en esos tiempos bíblicos, recordemos lo que pasó con el profeta Jonás, que él vivió y fue tragado por ese gran pez. Esa situación, el pueblo judío, para ellos era una figura de la muerte y de la sepultura, lo cual la misma Biblia utiliza como una alegoría, porque muchos pasajes como en Génesis 4:11, Números 16:30 y Apocalipsis 12:16 menciona que la tierra abre su boca para tragar a los que van a ser sepultados, ¿sí? Esa figura utiliza la Biblia en varias partes, ¿sí? La tierra abre su boca para tragar a los que van a ser sepultados, ¿sí? Otro detalle importante es que todos los que los romanos crucificaban, normalmente los dejaban ahí colgados hasta que se morían solitos, ¿sí? A veces tardaban días ahí crucificados hasta que morían deshidratados o desangrados. En el caso de nuestro Señor Jesús, y ya lo sabemos, ¿sí? Él, el mismo día que fue crucificado, esa misma tarde fue que falleció, después de las 7 palabras que ya veremos el día de mañana. Por lo tanto, ¿cómo se cumplen en nuestro Señor Jesús ambas festividades? A la misma hora en la que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, en ese día 14 de Nisán, en ese mismo momento el Señor Jesús estaba muriendo crucificado. En Marcos 15:33 menciona: a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a esa misma hora precisamente es que el pueblo judío estaba sacrificando al Cordero de la Pascua. Y de la misma forma, al tiempo, recordemos, al término de esa misma tarde que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, iniciaba en la noche, ¿qué cosa? La festividad de los panes sin levadura. Y precisamente en esa misma noche, la sepultura del Señor Jesús, que significa esa apertura de la tierra para la sepultura, nos damos cuenta de cómo la tierra había, digamos figurativamente, comido tanto el pan sin levadura que venido del cielo como el Cordero inmolado. Recordemos que Jesús siempre se refirió a él como el pan de vida, ¿sí? El pan sin levadura perfecto, el pan sin pecado. Recordemos, la levadura implica pecado. Por lo tanto, la tierra había abierto su boca y comido tanto el pan sin levadura, venido del cielo, el pan perfecto, así como el maná era una figura de ello, como el Cordero inmolado. Dios trazó un plan de salvación perfecto hasta el último detalle, y eso lo hizo entregando a su propio Hijo por amor tanto por ti y por mí. Ya hemos abrazado ese plan perfecto de salvación, ya lo hemos hecho propio, ya lo hemos hecho parte de nuestra vida, así como se menciona en el Evangelio de Juan, y ya con eso termino: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.